ver. Sí, el 92%, la peor administración de la selección mexicana de la historia, gracias a la participación de ustedes. Yo creo que es por tanto cambio, lo que decíamos, Javier, de mundial a mundial, revisa todo lo que ha pasado, quiénes están. Condicionaste mucho la votación tú. No, yo creo que es por eso, tantos cambios en la estructura que no quedó definido nada. Pero hay que ver que esta actual administración, su calificación tendría que ser después del Mundial. Sí, porque todavía John de Luisa era parte de la administración anterior y no pasó en el último Mundial de la fase de grupos. Por eso y yo hubo creo algunas que selecciones sigue siendo menores la que no anterior. consiguieron el objetivo como la Olímpica. Descendimos un nivel. Bueno, entonces hay que esperar. La peor ha sido la Por lo menos en anterior. cuanto a resultados, en algún evento. La anterior, Pero en hasta ahorita. Sí. Ya veremos después del Mundial. Porque si se tuviera, ojalá tiene un buen razón. Mundial, pues cambia esto. Sí, ¿no? por resultados, yo creo que Sí, el anterior. pero aún así, con que obtuvieras un buen resultado en esta Copa del Mundo. La percepción de la gente. ¿Estás de acuerdo que se ha trabajado bien? No. Se ha trabajado No, se ha pero la trabajado mal. percepción, Es que es el la percepción problema es que con base en tenemos. los resultados. Ese problema Es que los siempre resultados tenemos en México. maquillan muchas cosas. Hubo un cambio radical, porque aquí apareció un comisionado, una figura que no existía, y luego desapareció. Bueno, no, la tomó otra persona, no, sí, o sea, la que tomó así es, Miquel, o sea, que varió un poco, o sea, cambió un poco, ¿no? La estructura de o cómo se venían haciendo las cosas, pero seguimos igual o peor, ¿no? Y no olvidar que en el 2014, bajo otras administraciones, se fue al repechaje para poder conseguir la calificación al Mundial. Ya después en el Mundial nos quedó, por lo general, mejor sabor de boca, más allá de la Sí, eliminación. que a ese ante mundial Holanda. se decía, ¿para qué vamos? No deberíamos de ir, no nos lo merecemos. Y si estuvimos a nada, no era penal, ¿eh? No, 7 puntos en la fase esa. inicial con Estuvimos Brasil a de nada. local. A esa. Sí. Los rivales que se enfrentaron, fue un gran mundial, la verdad. Lo que yo pregunto es, Felicidades a la directiva aquí. ¿qué día veremos que de pronto estén todos los representantes y que digan, aquí hay 4 candidatos, Mohamed, Almada, los que me digas, los que quieras meter, ¿no? Y de pronto digan, ganaron 6-4, a 3 y a 3 ganó Mohamed. Que los 18 equipos elijan al próximo técnico. Pero ya está, ¿no? ¿No es Rafa? Pues, pero no les preguntaron a todos. No. Nomás Claro que los no. mismos dijeron, No, pues a nadie, ahora va ¿no? Rafa, y a ver, objétenle a Rafa, pues es jugadorazo, etcétera, Claro. ¿no? O sea, De acuerdo. no. Y hay que ver cuántos estuvieron de acuerdo en ese momento cuando se da a conocer Javier es para este mundial y el que va a tomar las riendas para un nuevo proceso es Rafael Márquez. Bueno, es que esa fue la invitación, ¿no? Sí, claro, pero hay que ver cuántos estuvieron de acuerdo de los 17 o ¿Cuántas 18. cosas Si se han preguntaron. cumplido, Diony? O sea, no se preocupen, Jimmy Lozano va a seguir y va a ser el técnico. A la otra semana siguiente lo quitaron. O sea, a veces se dice una cosa y, bueno, no a veces, muy frecuentemente. Bueno, es que cómo llegó también Coca cuando en la última semana salió. No, es Era un más, candidato Almada también. lo dijo. Yo me dormí siendo técnico de la selección mexicana. Cuando me desperté a las 8 o 9 horas, resulta que era Coca y no yo. No, y Coca. Hubiera había dormido entrado- 5 horas como tú y... Coca había cambiado a Tigres. ¿Cuánto llevaba en Tigres? Nada. Y Como lo 4 o 5 partidos. Sale de Tigres para irse a la selección. Los de Tigres se molestan mucho. Se va a la selección y ni acá ni allá. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que hoy la gente de Toluca, sabiendo que Toluca necesitaba goles, no calculó cuántas veces gritar y cuándo gritar? Porque gritaron. Nada más que hoy ya nadie hace ¿Qué hincapié. tiene que ver la gente? Pues que todo lo que reciben, de alguna manera lo transforman en cómo puedo manifestarme. Y manifestarte con el grito es la única forma que tienen para detener partidos de fútbol. No des Hoy la ideas. gente en Toluca, no son ideas, lo hacen ya hace mucho tiempo, pero creemos que son tontos. Pero poco... ¿a No qué me hora gritó? percaté. Sí, cuando despeja Lloris una vez, el partido está 0-0. Le gritan una vez, después ya no vuelven a gritar. Pero la gente ya sabe que estás atentando contra tus propios intereses, pero están jugando con ese asunto. Estas cosas que toman en la mesa, las decisiones que toman en la mesa, mientras no afecten al negocio, ¿para qué las van a cambiar? Cuando la gente deje de consumir, ir al estadio, comprar la camiseta, pues ahí puede. Pero si venir quieren erradicar una el merma. grito, tienen que hacer lo mismo de Qatar. En Qatar iban sacando y sacando gente. No, en Rusia te sacaban, pero Por eso también. te Ya quitaban la vista. sacarlo de El televisión. país. Esta persona Por va eso. para afuera
por haber gritado. A ver, suspendido de ir a cualquier Ya estadio vieron por tanto tiempo. en el palco del Jalisco, en las redes sociales está un aficionado identificado, al lado está el palco de la directiva con el Chiquete y le mienta la madre al Chiquete y el Chiquete muy mal también, voltea y le dice a mí me la no sé qué. En esta y ese no sé aficionado tiene, en este momento tiene que estar ya en todo, no hace nada. El Fan ID, el Fan ID también. Ya no lo piden, ¿eh? Es un hoyo que se hizo Mikel Arreola, se hizo un hoyo para tirársela ahí. Él lo vendió con los dueños, lo vendió con la opinión pública. Todo este proceso, Ese fue un negocio, un negociado. todo este proceso va a haber algún momento que la gente, los 3 partidos que hagan falta, ¿no? De preparación, más en el Mundial, en algún momento, si las cosas no van como Van a esperaban, gritar. lo van a gritar. Claro. Lo van a gritar. Ahí lo tienen. Pero volvemos a lo mismo. Si tú desde esos partidos de preparación, uno es en Toluca, uno en Estados Unidos y el otro creo que Puebla. en Puebla, Sí. por lo menos en el de Toluca y en el de Puebla, Y Los Ángeles. metes mano dura, sacas a esos aficionados y les prohíbes la entrada, vas a ver que en el Mundial lo van a pensar. No es para la gritar. mejor forma de manifestar el Claro que enojo no lo es. No, no. gritando y perjudicando No, a tu no, equipo. absoluto. No lo es. Hay que invitar a la gente que no lo haga. Que o ya sea, prácticamente lo agarraron como juego. Sí, Prácticamente lo agarraron como juego ya. Así, bueno, sí, lo grito. No van ganando, entonces grito. Como una manera de molestar. Sí, Es un porque- desahogo. para que te castiguen porque no ganaste, Claro. ¿no? Porque ¿a quién castigan? A la federación. ellos mismos, porque A están... la castigan a la federación, Oye, no la les federación pasa paga. nada. Sí, claro. No, a ellos mismos en el sentido que la selección no lo vas a volver a ver porque ya... Pero quien grita, ¿está recibiendo algún castigo? No, nada. No, Nada. es ahí donde lo deben recibir. Pues si tú gritabas en Rusia, te sacaban y te Del quitaban la país. visa, sí. Del país. Del Esos país, mecanismos sí, no era existen aquí. cualquier cosita. Ya volvemos para hablar del clásico que tendremos en ESPN Deporte. La tensión explotó dentro del fútbol mexicano y ahora el nombre de Javier Aguirre está en el centro de toda la polémica. Lo que parecía un simple tema administrativo terminó convirtiéndose en un auténtico choque de poder entre la selección mexicana, la federación y algunos clubes de la Liga MX, especialmente Toluca de Antonio Mohamed. Todo comenzó por la situación de Alexis Vega y Jesús Gallardo, 2 futbolistas considerados importantes por el Vasco rumbo al Mundial de 2026, quienes estuvieron involucrados en una enorme controversia relacionada con la CONCACHAMPIONS y los acuerdos de concentración del Tri. Diversos reportes señalan que existía un pacto para que los jugadores convocados se reportaran con la selección mexicana el 6 de mayo, priorizando completamente la preparación mundialista. Incluso Javier Aguirre había declarado previamente que la prioridad es esa concentración por encima de la semifinal de CONCACAF y aseguró que el acuerdo estaba aprobado por todo el mundo. Sin embargo, todo cambió cuando aparecieron imágenes de Alexis Vega y Jesús Gallardo entrenando con Toluca en medio de la serie de CONCACHAMPIONS contra la AFC, situación que generó molestia dentro de varios clubes mexicanos, especialmente Chivas, institución que aportó múltiples futbolistas al proceso de selección. Y es aquí donde entra Antonio Mohamed, porque el técnico del Toluca jamás ha sido un entrenador que se deje imponer condiciones fácilmente. El turco, campeón reciente y una de las figuras más fuertes del fútbol mexicano, defendió la postura de competir con todo en CONCACHAMPIONS, torneo que representa muchísimo para Toluca y para la Liga MX. Pero del otro lado estaba Javier Aguirre, un técnico con experiencia mundialista que entiende que México no puede llegar improvisando a la Copa del Mundo que organizará en 2026. La situación escaló tan fuerte que comenzaron a circular versiones de un auténtico ultimátum desde la selección mexicana. Cualquier jugador que no respetara la concentración podía quedarse fuera del Mundial. El mensaje fue claro. Ya no se trataba solamente de un tema deportivo, sino de autoridad, disciplina y control del proyecto mundialista. Y aunque posteriormente surgieron reportes señalando que Alexis Vega y Jesús Gallardo finalmente sí reportarían con la selección y no jugarían la semifinal de CONCACHAMPIONS, la herida ya estaba abierta. Porque el debate ya no era solamente si Toluca podía o no utilizar a sus jugadores, sino quién manda realmente en el fútbol mexicano rumbo al Mundial. Javier Aguirre entiende perfectamente el tamaño del reto que tiene enfrente. México no solamente será anfitrión, también tendrá toda la presión mediática encima. Después de años de críticas, fracasos mundialistas y decepciones deportivas, la federación necesita presentar una selección fuerte, seria y comprometida. Por eso el Vasco quiere poner orden desde ahora. Y según diversas versiones cercanas al entorno de selección, Aguirre estaría preparando una conferencia de prensa donde hablará fuerte, marcará territorio y dejará claro que nadie está por encima del Tri.
Eso incluye clubes grandes, técnicos históricos y figuras del campeonato mexicano. Porque si algo caracteriza a Javier Aguirre es precisamente su personalidad frontal. El Vasco nunca ha sido un entrenador diplomático. Cuando tiene que decir algo, lo dice. Y en esta ocasión siente que algunos clubes están priorizando intereses propios sobre el proyecto nacional. La polémica creció todavía más cuando Amaury Vergara reaccionó públicamente exigiendo que los jugadores de Chivas regresaran inmediatamente al club al considerar injusto el supuesto permiso especial hacia Toluca. Ahí fue donde el tema explotó por completo. Porque ya no solamente era Toluca contra selección, ahora comenzaban a involucrarse otros equipos inconformes con el manejo de la federación. Y en medio de todo esto aparecieron los nombres de Alexis Vega y Jesús Gallardo como protagonistas involuntarios de una guerra institucional. Vega atraviesa probablemente uno de los mejores momentos de su carrera. En Toluca recuperó protagonismo, liderazgo y nivel futbolístico, convirtiéndose nuevamente en figura importante del fútbol mexicano. Gallardo, por su parte, sigue siendo uno de los jugadores de mayor experiencia dentro del entorno de selección y un futbolista de confianza para distintos entrenadores nacionales. Pero precisamente por eso Aguirre no quiere riesgos innecesarios. El técnico mexicano sabe que no puede permitir desgaste físico excesivo, lesiones o distracciones en futbolistas que considera importantes rumbo al Mundial. Y aunque oficialmente no existe una declaración textual donde Aguirre diga si juegan Conca Champions se quedan sin Mundial, sí existen reportes sobre la firme postura de la FMF respecto a los jugadores que no respeten la concentración establecida. Lo más impresionante de toda esta historia es que deja expuesto el enorme caos organizativo que vive actualmente el fútbol mexicano. Por un lado, la Liga MX quiere competir internacionalmente, ganar títulos y fortalecer a sus clubes. Por el otro, la federación necesita construir una selección competitiva para el evento más importante de su historia reciente. Y en medio quedan los jugadores atrapados entre órdenes de clubes, llamados de selección y presiones mediáticas gigantescas. Antonio Mohamed tampoco es cualquier entrenador. El turco tiene peso, personalidad y títulos suficientes para desafiar a cualquiera. Es un técnico acostumbrado a manejar grupos fuertes y a competir por campeonatos. Además, conoce perfectamente cómo funciona la política interna del fútbol mexicano. Por eso muchos consideran que Aguirre decidió endurecer el discurso precisamente para evitar que otros equipos intenten situaciones similares en el futuro. Porque si Toluca conseguía utilizar a Vega y Gallardo en Conca Champions mientras otros clubes cedían futbolistas al Tri, la sensación de desigualdad iba a crecer todavía más. Y el problema es que esto ocurre justo cuando México intenta proyectar estabilidad de cara al Mundial 2026. El Tri necesita unidad, pero hoy lo que existe es tensión. Necesita concentración, pero lo que aparece son disputas institucionales. Necesita liderazgo, claro, pero hay demasiadas voces cruzadas. En ese contexto, Javier Aguirre siente que debe actuar como figura de autoridad absoluta. El Vasco quiere dejar claro que quien esté en selección deberá comprometerse al 100%. Y aunque algunos consideran exagerada la postura, otros creen que es exactamente lo que necesitaba el Tri. Un entrenador fuerte, con carácter y dispuesto a poner orden. Porque durante años la selección mexicana fue criticada precisamente por lo contrario, por falta de disciplina y por permitir demasiadas concesiones a clubes y jugadores. Ahora Aguirre parece decidido a cambiar eso radicalmente. Y mientras tanto Mohamed sigue defendiendo su postura competitiva. Para Toluca la Conca Champions representa muchísimo. El club viene de consolidarse como una de las instituciones más fuertes del fútbol mexicano, bajo el mando del turco, logrando títulos importantes y devolviendo protagonismo internacional a los Diablos Rojos. Renunciar fácilmente a figuras como Vega y Gallardo en una semifinal internacional jamás iba a ser una decisión sencilla. Por eso esta historia todavía está lejos de terminar. Todo apunta a que Javier Aguirre hablará públicamente muy pronto y cuando eso ocurra podría lanzar uno de los mensajes más fuertes de toda su etapa como entrenador nacional. Porque el Vasco quiere evitar cualquier sensación de desorden rumbo al Mundial y también porque sabe que si pierde esta batalla institucional ahora, después será todavía más complicado controlar la preparación mundialista. La realidad es que el fútbol mexicano vive una lucha interna enorme entre intereses deportivos, comerciales y políticos. Y esta polémica simplemente destapó algo que ya existía desde hace tiempo. Clubes pensando en títulos inmediatos, federación pensando en el Mundial, técnicos defendiendo sus propios proyectos y jugadores atrapados en medio de la tormenta. Lo que ocurra en las próximas horas será determinante, porque si Aguirre realmente sale a conferencia a poner en cintura a Mohamed y a Toluca, entonces quedará clarísimo que el proyecto de selección entró en una nueva etapa. Una etapa donde el Vasco no piensa negociar absolutamente nada cuando se trate del Mundial 2026.